Buenos días a todos y bienvenidos a la segunda jornada del Inmoforum Barcelona que acogemos en la comunidad digital del periódico, y aprovecho en nombre del diario para dar la bienvenida a todos los que participan en este coloquio. Hoy nos vamos a concentrar en el papel del sector inmobiliario en la reactivación económica y concretamente en el sector no residencial. Antes de empezar, sí que nos gustaría dar las gracias a todos los que nos han ayudado a llevar adelante este webinar, especialmente a Simapro, a Tinsa y Savins Aguirre Newman, Metrobacesa y Sandín Abogados. Vivimos en un momento de una gran incertidumbre que contrasta con uno de los atributos que tiene tradicionalmente el sector inmobiliario, que es su capacidad de proteger las inversiones en el medio y en el largo plazo. Y lo que vamos a pedirle hoy al panel de especialistas que nos acompañan es a que nos ayuden a entender cómo ese valor refugio de la inversión inmobiliaria sigue vigente y se tiene que adaptar en este contexto de incertidumbre provocado por la pandemia del COVID-19. En primer lugar, quisiera dar la palabra a Antonio González Noaín, que es presidente de Planner Exhibitions. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Inmoforum. Muchas gracias a todos los participantes, tanto ponentes como a todos aquellos que seguirán este evento de forma virtual. Y mi bienvenida y un agradecimiento muy especial a Albert Civit, director de Incasol, y a Albert Sáez, el director del periódico, que están aquí con nosotros. Reitero mi agradecimiento a los patrocinadores de este evento, Tinsa, Isabel Aguirre Newman, así como a las entidades colaboradoras, Metrobacesa y Abogados Sandín. Inmoforum nació como una iniciativa conjunta de Prensa Ibérica, que es la editora del periódico, y nuestra compañía Planner Exhibition, la empresa que promueve y organiza SIMA y SIMAPRO. Inmoforum es un ciclo de eventos en los que se aborda la situación del sector inmobiliario a nivel local y en los que están participando tanto responsables públicos como empresas privadas. Y este año Inmoforum se ha celebrado ya casi en 4 ciudades. Además de Barcelona, se ha hecho en Palma de Mallorca, en Málaga y en Alicante. Y Inmoforum continúa nuestra línea de generar herramientas de conocimiento que permitan tener una información más precisa de nuestro sector y que resulten útiles para la toma de decisiones. Y en este sentido, Inmoforum es un elemento más en nuestra iniciativa más global, que es SIMAPRO, el principal evento inmobiliario profesional que se celebra en Madrid en noviembre. El primer evento de Inmoforum se celebró en febrero en Palma de Mallorca y sí fue de forma presencial. Desgraciadamente las circunstancias nos obligaron a partir de ese momento a celebrarlo de forma virtual, pero no por ello ha habido menos interés ni falta de seguimiento a estos debates. Inmoforum, como ya se ha dicho, Inmoforum Barcelona consta de 2 sesiones, la del pasado, la de anteayer, que se centró en el sector residencial, y la de hoy, que se enfoca en el segmento no residencial. Barcelona es una de las grandes ciudades europeas, no hay ninguna duda, y el magnetismo de la ciudad para atraer empresas y talento se refleja también en este mercado inmobiliario, que es uno de los referentes para la inversión internacional. Por supuesto, dentro de este entorno de incertidumbre que hablábamos antes. Y por eso Inmoforum dedica esta segunda sesión a analizar cómo se están comportando los distintos tipos de activos y cuál es el sentimiento inversor en el corto y en el medio plazo. Bien, antes de concluir, quiero aprovechar para
agradecer al Grupo Presa Ibérica, ya que este es, en principio, el último de los InnoForum que tenemos previsto celebrar este año. Y quiero dar las gracias al Grupo Presa Ibérica por esta fructífera colaboración que nos ha permitido analizar esta realidad inmobiliaria en 4 ciudades tan relevantes para el sector, como son Palma, Alicante, Málaga y ahora Barcelona. Y también un agradecimiento muy especial a TINSA, que nos ha acompañado como patrocinador de todos estos encuentros. Y finalmente una brevísima referencia a SIMAPRO, el encuentro profesional de referencia del sector inmobiliario en nuestro país, que habitualmente celebramos en paralelo al Salón Inmobiliario, pero que este año, por los motivos que todos conocemos y que estamos viviendo, se va a celebrar ya dentro de pocos días y de forma inusualmente independiente, ya que el Salón Inmobiliario, por razones que ya sabemos, no podrá celebrarse. Esto no va a restar interés al programa, que en principio será tanto virtual como presencial, si es posible. Y yo animo a todos ustedes a que se inscriban en SIMAPRO, porque yo estoy convencido de que la participación en estas jornadas de SIMAPRO resultará a todos de gran utilidad. Y termino sin más, reiterando mi agradecimiento a Albert Civit, a Albert Sáez y a las entidades patrocinadoras y a las entidades colaboradoras de este evento. Muchísimas gracias y que les resulte a todos ustedes de gran interés este InnoForum que hoy se termina y es su segunda jornada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. A continuación, vamos a dar la palabra a Albert Civit, que es director del Incasòl, el organismo de la Generalitat de Cataluña que se dedica a la promoción del suelo. Adelante, señor Civit. Sí, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert, y muchas gracias, Antonio. Y gracias a los organizadores y los patrocinadores por dejarnos participar y hacer esta breve introducción en el seminario que presentáis hoy y que ya viene, dijéramos, durante varios días y en varias ciudades teniendo diferentes éxitos, ¿no? Os quería agradecer también en nombre del conseller poder dirigiros estas palabras. El conseller Calvet no puede estar hoy, ha delegado en mí, pero quisiera haceros una pincelada o quisiera explicaros muy brevemente en nada 5 minutos cómo estamos viendo el sector desde la administración y sobre todo cómo estamos viendo el sector desde el sector público, porque sabéis, Incasòl no es administración, es sector público y esto a veces nos da matices diferentes que también quisiera explicar y que el conseller me ha pedido que explique. Como diríamos coloquialmente, en catalán, una de freda y una de calenta, en castellano una fría y una caliente. Este año es un año difícil, pero curiosamente en operaciones de suelo estamos reaccionando bien. Y eso quisiera ponerlo en tela de juicio. Vamos a hablar de actividades no residenciales y yo creo que en ese sentido vale la pena, dijéramos, decir que el activo suelo se ha comportado bien este año. De hecho, el Incasòl este año va a vender más suelo que el año pasado, cosa que parece rara, difícil de explicar, pero va a ser así. Y yo creo que esto está pasando porque realmente Barcelona, Cataluña siguen siendo y serán durante mucho tiempo un punto, un hub de distribución muy importante para todo lo que sucede. A veces alguien ha dicho que Cataluña va a ser un hub de distribución logística. Yo creo que no es así, es mucho más amplio. Cataluña y Barcelona van a ser un hub de distribución de muchas cosas, de datos, de talento, de gente, de mercancías, pero también de actividad industrial y de transporte y de turismo. Entonces yo creo que Cataluña tiene que aprovechar esto aún en situaciones difíciles como la que estamos pasando y esto se demuestra viendo que, por ejemplo, en suelo, que es lo que hay al principio de la cadena de valor del inmobiliario, la reacción está siendo buena. Está siendo buena además en un ámbito que es la parcela grande, muy grande.
Es decir, estamos viendo interés de grupos inversores, de grupos logísticos, pero también de finalistas, por ejemplo, en datos, en instalar grandes superficies de suelo en Cataluña. Hablo de Cataluña porque sabéis que en ese sentido el área metropolitana tiene ciertas limitaciones de espacio y de precio, y esa onda de instalación se está expandiendo hacia otras áreas y me parece importante remarcarlo. En ese sentido, estamos tirando adelante una estrategia de, dijéramos, acción económica en otros territorios que no sean exclusivamente el área metropolitana, de la cual dentro de poco oiréis hablar, para precisamente ampliar un poco todo el ámbito de acción económica a otros territorios que no son solo el área metropolitana. Esta es la buena. Vamos a la mala. La mala es una preocupación muy grande por el mercado de alquiler en general. Sabéis que el Incasòl es el gestor de las fianzas de alquiler y aquí tenemos un termómetro muy claro de lo que es lo que está pasando en ese mercado. Supongo que hoy se hablará de esto y supongo que hoy la Administración recibirá algunos palos como consecuencia de la entrada, dijéramos, en vigor del último decreto de regulación de alquiler. Yo me quisiera desmarcar un poco. Ya has dicho que a veces el sector público y la administración no van de la mano. En ese sentido, yo creo que se ha actuado por reacción de otras medidas de carácter sanitario, y eso no han favorecido ni van a favorecer el mercado del alquiler, que en esos momentos detectamos que está muy hundido y en todos los sectores, evidentemente en el sector de los locales comerciales, pero también en el sector residencial. Estamos utilizando el pan para hoy, hambre para mañana, y esto yo creo que a la larga nos va a dar malos resultados. Preocupación muy grande por ese sector y, en cambio, expectativas favorables para otros, dijéramos, que no son también muy convenientes a largo término. Yo quisiera finalizar solo con dos apuntes. Uno, si me dejáis leer mi libro, como decía alguien, a deciros que el Incasòl este año cumple 40 años. Es un año difícil para cumplir 40 años, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el que nos ha tocado. Y que en breve podremos explicar un poco la historia del Incasòl en una exposición que vamos a abrir en los jardins del Palau Robert, aquí muy cerca en Paseo de Gracia Diagonal, a la cual estáis todos invitados a visitar, en el que explicaremos un poco el recorrido del Incasòl en estos últimos 40 años, pero también qué es lo que tiene que hacer el Incasòl en los próximos 20, o qué tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat para tener mejores ciudades en los próximos 20. Y un último apunte más. Yo estoy muy contento de hacer estos seminarios telemáticos, pero me gustaría encontrarnos físicamente. En este sentido, celebro, por ejemplo, que mi PIM 21 se celebre en junio otra vez de una forma física, y espero que, dijéramos, otras ferias como SIMA y otras que hayan de carácter mobiliario puedan celebrarse muy pronto de forma física para podernos ver otra vez y poder compartir de una forma, dijéramos, más directa todas estas impresiones y toda esta información que tenemos todos. Nada más, agradeceros de nuevo a dejarme participar en vuestro seminario y desearos a todos los ponentes pues un gran éxito en la mesa redonda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Albert. Y ya voy a pasar no la palabra sino el testigo a la moderadora del coloquio, que es Ana Jané, que seguramente todos conocéis perfectamente. Destacaré su liderazgo en el mundo de la consultoría inmobiliaria como CEO de Savís Aguirre Newman en Barcelona, pero también es una persona muy comprometida con la vida económica y social de Barcelona, tanto en la Cámara de Comercio, en la universidad, en el Ateneu, y también tenemos la suerte de que sea miembro del comité editorial del periódico, donde también nos asesora. De todas maneras, y si ella me lo permite, creo que la mejor manera de conocer a Ana Jané es seguirla en Twitter, donde cada día nos regala por la primera hora de la mañana una selección de un magnífico cuadro que nos anima el día a todos los que la seguimos. Ana, perdona por la indiscreción, pero te paso la palabra.
Albert, qué ilusión tus palabras, y me encanta que lo hayas puesto en valor, porque lo suelo hacer a primera hora de la mañana con el primer café y en mi soledad, y que lo hayas puesto en valor lo agradezco muchísimo. Y además, mira, me va muy bien porque esta afición que tengo de compartir obras de arte, que lo hago desde hace años, pues también hay algo de esto que vamos a participar aquí en esta mesa de debate. Gracias, Albert. Gracias también a Albert Civit por haber introducido y habernos compartido pues, tu experiencia desde el ámbito del sector público, que yo creo que es relevante también para ver cómo ha quedado impactado el sector inmobiliario. Y si os parece, vamos a arrancar ya con esta mesa redonda. Tenemos muchos temas a abordar, relativamente poco tiempo, entre 45 y 55 minutos, y también queremos recoger preguntas de las personas que estén conectadas y que tengan interés en hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a nuestros ponentes. Bueno, siempre es interesante contar con expertos de la talla de los que tenemos hoy, pero el momento que vivimos, que ya llevamos unos meses en el mundo COVID, ya podemos analizar cómo estos cambios que ha habido en el comportamiento humano, estamos trabajando diferente, estamos comprando diferente, divirtiéndonos de manera diferente, nuestros espacios de ocio ahora tienen que ser distintos, y obviamente todo esto está teniendo un impacto en el sector inmobiliario. Entonces, con los expertos que tenemos hoy, vamos a tratar de analizar cuál ha sido este impacto en el sector inmobiliario, y también vamos a tratar de prever qué sucederá en los próximos meses en el sector inmobiliario. Llevamos, como decía, muchos meses de pandemia, pero poco a poco empezamos a ver que podemos llegar, si no a liberarnos de esta crisis sanitaria, sí al menos contenerla algo más a través de tratamientos, a través de vacunas, y esto parece que no está tan lejano. O sea que también es un momento interesante para ver cómo vamos a afrontar esta siguiente etapa. Voy a presentar brevemente a los tres ponentes, comentar que sus currículums extensos están en el link de la inscripción, por lo que yo voy a hacer una pincelada para poder entrar ya en materia, pero sí que voy a contar un poco su perfil y también las organizaciones en las que trabajan para que nos situemos. Empezaremos con Cristina García Peri, que es socia y directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia del Grupo Azora, y también es consejera independiente de Evo Banco en España y presidente de Plan International en España, una organización sin ánimo de lucro enfocada al avance del derecho de los niños y la igualdad para las niñas. Cristina, un placer que hayas aceptado nuestra invitación y con muchas ganas de escucharte. Voy a introducir brevemente a Azora, que es una gestora independiente de capital enfocada en inversión y gestión de activos inmobiliarios, y lo que es muy interesante de Azora es que está especializada en diferentes verticales, o sea que con Cristina podemos hablar prácticamente de cualquier uso inmobiliario. Yo diría que sin el prácticamente, o sea, podemos hablar de cualquier uso inmobiliario, con lo cual pues yo creo que nos va a enriquecer muchísimo el debate. Pasamos ya a Juan Barba, que es socio de Meridia Capital, donde se incorporó en 2014, proveniente de Sareb, y en Meridia Capital es responsable de implementar la estrategia del negocio inmobiliario. Juan, bienvenido a ti también. Contigo también podremos hablar de todos los segmentos inmobiliarios. Ahora introduciré brevemente Meridia, que es una gestora de fondos de inversión que invierte en diferentes segmentos, como decía, oficinas, retail, etcétera, y con más de 850 millones de euros de capital recaudado desde el inicio, que es un inicio relativamente reciente. O sea que gracias también por incorporarte. Y finalmente, Cristian, que tiene un perfil algo distinto porque en su organización no son verticales diferentes, sino que es un único segmento, que es el segmento logístico, pero sí que nos parecía muy interesante tener una voz tan acreditada como la de Cristian para profundizar en todos los cambios que ha habido en la logística, que son fruto, como comentaba, de estos cambios en el comportamiento humano en la manera de comprar, ¿no? Y nos interesa mucho escuchar su opinión. Cristian es director general de Prologis en España y encabeza un equipo que gestiona una cartera de 57 centros logísticos con un total de 1.200.000 metros cuadrados y miembro rotativo del Comité de Inversión de Prologis a nivel global. Prologis es el líder, es un REIT líder en el segmento logístico a nivel mundial, con más de 95 millones de metros cuadrados en todo el mundo. O sea que sí, efectivamente, voz acreditada para hablar del comportamiento de la logística, no solamente en España, sino incluso también a nivel global. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar ya
La charla vamos a dividirla en diferentes segmentos, vamos a tratar de ser ágiles de la medida de lo posible para poder, como decía, dejar algo de espacio a las preguntas de las personas que nos estén escuchando y también como Albert me ha dado pie a decir que hay una pequeña sorpresa, que es que voy a compartir unas obras de arte para dar pie a cada uno de los bloques y para el primer bloque que lo que les voy a sugerir a los ponentes es que hablemos de cómo están preservando el valor de los activos en este momento tan complicado a partir de que se estalló la pandemia y el confinamiento. Y la obra de arte que he elegido es una de Giorgio de Chirico, la recompensa. Entiendo que, yo no lo veo en pantalla, pero entiendo que el departamento técnico la habrá puesto. Y esta obra, que tiene un aire así un poco como de confinamiento porque no hay personas, pero sí que hay un activo de aire clásico y por eso me venía muy bien para introducir cómo preservar el valor de los activos. Y si te parece, Cristina, nos gustaría mucho empezar contigo para saber desde Azora, con toda la experiencia que tenéis, cómo estáis haciendo esta labor tan relevante en estos momentos. Muchas gracias, Ana. Y a todos los organizadores por invitarme, porque estoy encantada de estar aquí. Como decía Albert, espero que la próxima vez podamos estar en Barcelona, que es una ciudad a la que quiero muchísimo. Y he oído, Albert, que te gustará escucharlo, que una de las ferias inmobiliarias o de las reuniones inmobiliarias más importantes, sobre todo del mundo privado, que es INREF, se va a celebrar en Barcelona. Muy bien. Con lo cual, espero estar allí. Pero bueno, para entrar ya en materia, Ana, ¿cómo estamos preservando el valor de los activos? Y para daros una pequeña pincelada, y voy a ser breve porque sé que tenemos muchos temas, nosotros ahora mismo estamos gestionando 14.000 viviendas, estamos gestionando 12 residencias de la tercera edad y aproximadamente unos 15 hoteles. ¿Vale? Además de algunos edificios de oficinas, unos cines, en fin. Entonces, ¿cómo estamos gestionando o cómo estamos preservando, cómo hemos reaccionado ante el COVID? Por supuesto, lo primero ha sido preservar y asegurarnos la seguridad de los empleados de Azora. Y eso ha sido una parte muy importante de cómo nos hemos tenido que reinventar para seguir trabajando con seguridad y también para seguir trabajando para preservar el valor de nuestras carteras, que son de nuestros inversores. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho con muchísima gestión. Una gestión todavía más activa en todos los activos. Hemos inmediatamente contactado con los inquilinos, hemos colaborado con ellos en el caso de que fuesen inquilinos que estaban pagando una renta fija, en darles, digamos, flexibilidad, en negociar esquemas de tal manera que ellos pudiesen sobrevivir estos momentos donde la gestión del activo subyacente que ellos gestionan o del que son inquilinos muchas veces casi no lo podían ni utilizar, pues ahí hemos sido colaboradores y colaborativos y hemos llegado a acuerdos en los que en principio no hemos condonado pagos, pero sí hemos diferido pagos y eso lo iremos revisando a menudo. Mucha gestión, mucha colaboración con nuestros inquilinos en las casas, también con nuestras residencias de la tercera edad. Hemos hecho un esfuerzo enorme por proteger a los clientes y por proteger al personal que estaba allí y la verdad que hemos tenido unos resultados muy buenos. Y el tercer aspecto que yo añadiría, gestión intensa, colaboración, cooperación para ayudar a pasar estos momentos de económicos tan horribles. Y el tercer aspecto es planificación. O sea, hemos hecho mucho ejercicio de más que de intentar prever el futuro, de imaginarnos diferentes escenarios, porque es tan difícil hoy prever el futuro. Lo que hemos hecho es trabajar con diferentes escenarios. Un escenario muy pesimista de que seguimos con COVID y con las restricciones que el COVID y con las consecuencias que las restricciones tienen en la economía. Un escenario, digamos, que es más nuestro escenario base de recuperación, que es conservador. Y luego un escenario que, bueno,
cada vez lo creemos menos, pero de que haya una especie de aha moment que pueda ser una vacuna, pero bueno, creemos que la solución va a ser más gradual, que tenemos que aprender a vivir con esto, que tenemos que ser conservadores y que hay que trabajar sobre diferentes escenarios, pero que no nos podemos parar ni en la gestión ni en la inversión. Genial, Cristina, muchísimas gracias. Me apunto estas palabras de flexibilidad, cooperación, colaboración, que me parece muy interesante y que muy probablemente son cosas que ya las llevaremos, que vosotros ya las llevabais dentro, pero que se van a profundizar y generalizar en todo el sector. Me gustaría dar ahora la palabra a Juan, también para saber desde Meridia Capital cómo habéis enfocado esta situación. Juan, gracias, adelante. Ana. Gracias a todos. Cristina lo ha resumido muy bien, con lo cual no voy a añadir mucho nuevo, pero sí que nosotros tenemos personalmente unas siglas en la cabeza para estos momentos, porque si en todos los momentos el asset, o sea, la gestión es importante, en estos días es vital. Y hay 4 siglas que es CIIF que nos enfocan mucho. La C de cercanía, estar cerca de tus inquilinos, muy cerca. Es decir, conocerles, saber quiénes son, saber su teléfono, su email, hablar con ellos. Eso me admira gestoras que no tienen ese equipo en España y porque me parece dificilísimo hacerlo a distancia. Ya me parece difícil hacerlo cerca. La I de inmediatez. Es decir, en esta crisis lo que tenemos interiorizado en Meridia es que mañana va a ser peor que hoy, por ahora, hasta que se diga lo contrario. Con lo cual, no dejes para mañana el hablar con ese inquilino, ver qué posibilidades hay, qué está haciendo, qué quiere hacer. Entonces, hay una inmediatez que es que hay que hacer las cosas ya. Y eso lleva un periodo súper intensivo de gestión. Luego, la otra idea de intensidad. Es decir, es inmediato y es intenso. Que va bastante junto. Y luego la F de flexibilidad, que también la ha dicho Cristina. En estos periodos es muy difícil ser rígido. Es verdad que como un fondo de valor añadido que somos, tenemos unos ciertos límites en las cosas que podemos hacer. Donde se escapan esos límites no podemos, pero conociendo esos límites queremos ser flexibles y no ganar, por supuesto, el partido por goleada, al revés. Aquí a veces un empate a 0 puede ser un magnífico resultado y en eso estamos buscando la mejor solución para todos y para eso la flexibilidad es muy importante. Yo lo resumiría en eso. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Mucha coincidencia, efectivamente, pero es lo que toca en estos tiempos. Cristian, ¿quisieras añadir alguna cosa a lo que nos han aportado ya Cristina y Juan? Hola, Ana. Buenos días a todos y también agradecer a la organización del evento la invitación y a los patrocinadores por hacer posible este evento digital IMMOForum Barcelona. Pese un poco a esta situación de incertidumbre y de COVID, que hace pues, difícil reunirnos todos en eventos como estos. Respondiendo un poco a la pregunta, y yo creo que tanto Cristina como Juan han hablado y han tocado puntos absolutamente en los que tenemos una coincidencia total. Yo te diría que nosotros tenemos un poco una receta de 5 ejes claros, ¿no? Para preservar el valor de los activos en el sector logístico, que es el sector que me toca un poco más a mí. Primero de todo, poner al cliente en el centro de las operaciones. Es decir, lo decía Juan hace un momento, lograr estar mucho más cerca de nuestros clientes, conocer mucho mejor qué puntos de fricción pueden tener en su día a día que les distraigan un poco de lo más importante, ¿no? Que es su actividad logística y su operativa. ¿Cómo lo podemos lograr esto? Además de tener ese contacto directo y de estar pues siendo muy reactivos y siendo muy ágiles, ofreciendo servicios de valor añadido, es decir, facilitando mucho más la implantación de los clientes en nuestros activos, que de alguna forma pues, no tengan elementos de distracción y que puedan ser pues, muy ágiles iniciando su implantación y desarrollando su actividad logística. Yo pongo muchas veces un ejemplo para explicar un poco a qué valor o a qué servicio de valor añadido ofrecemos o intentamos ofrecer a los clientes. Si recordáis, en el boom de los ordenadores personales, hace unos cuantos años, nos comprábamos los ordenadores, pero nos los comprábamos por componentes. Había que irlos montando, había que irlos configurando y eso era un proceso un poco tedioso, ¿no? Te tenías que instalar un nuevo ordenador, era un proceso pues, largo y muchas veces necesitabas asistencia. Hoy en día tú vas a una tienda, a un almacén, te compras el ordenador
y prácticamente al segundo, una vez lo enciendes, el ordenador funciona, ¿no? Y te da servicio y estás utilizando realmente el potencial de ese ordenador. Pues en nuestro caso lo que queremos hacer es exactamente lo mismo, es decir, facilitar muchísimo el producto lo más acabado posible para que nuestros clientes puedan estar operando de forma muy ágil, muy rápida y muy conectados con nosotros para hacer pues, una gestión mucho más operativa y flexible. Un segundo punto de esta receta sería la flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a gestión. Coincido mucho en los aspectos que comentaba Cristina en cuanto a gestionar un poco esta pandemia, ¿no? Clientes que han estado sufriendo las consecuencias de un cierre, de un confinamiento, de un parón de actividad, pues bueno, nosotros también hemos estado ayudando y apoyando a los clientes, siendo creativos y buscando esquemas para diferir determinados pagos. Luego también es importante la flexibilidad en el diseño de los activos, que sean lo más reaprovechables de cara al futuro y de cara a una futura variedad de usuarios durante su ciclo de vida. Otro aspecto importante de esta receta sería la sostenibilidad. Esto es algo que no podemos perder de vista en ningún momento. Ya no es una opción, sino que esto es un must, es un debe. Lo demandan los clientes y lo valoran nuestros inversores, ¿no? Debemos ser cuidadosos más que nunca con el medio ambiente, con la eficiencia energética, preservar los recursos naturales, utilizar energías renovables en la medida de lo posible, reducir la generación de residuos, y etcétera, etcétera. Con lo cual, hoy en día, en todos los desarrollos logísticos de última generación, todos ellos ya vienen con un sello de reconocido prestigio que certifica el grado en el que estos edificios se incorporan medidas de diseño en beneficio de la sostenibilidad. Cuarto punto, y también lo comentaba el Albert Sivit, ¿no? El Big Data, la digitalización y el ser data céntricos. Esto es muy importante. Estamos viviendo un proceso de digitalización y de transformación a nivel global. En mi sector, el sector de la logística, absolutamente con un impacto bestial en todos los procesos. Estamos digitalizando el proceso de gestión, digitalizando las fases de diseño y de exploración de nuestros activos, conectar los activos a Internet, ¿no? El Internet de las cosas. Nosotros lo hemos denominado almacenes 4.0, que es un poco acuñado del término de la industria 4.0. Con estos almacenes inteligentes somos capaces de capturar, de recopilar y de procesar información para permitir a los usuarios aprovechar eficiencias y sinergias, ¿no? En beneficio de las cadenas de suministro y contribuir de una mejor manera a la planificación, que es una asignatura todavía pendiente de muchas cadenas de suministro y de muchas empresas. Y por último, no me lo puedo dejar, y es un aspecto absolutamente esencial y común a todos los 4 puntos que he comentado anteriormente, la innovación y la tecnología. Sin la tecnología, todos estos aspectos no se podrían implementar. Y la innovación, pues eso tiene que estar presente en todos nuestros procesos, tiene que estar presente en los servicios que ofrecemos, ¿no? Nosotros hemos ido un paso más allá en la logística y sobre todo para poder generar o seguir generando más valor tanto al cliente como al accionista, hemos implementado una iniciativa que se llama Parklife. No me quiero extender mucho, pero va más allá de las 4 paredes y de un techo, va en generar comunidad, va en ayudar a reducir el absentismo en los almacenes logísticos y va en la vía de ofrecer una experiencia mejor y que complemente mucho más a los usuarios de estos parques logísticos, ¿no? Dotándolos de espacios comunes, dotándolos de una plataforma de car sharing para que el commuting o el desplazamiento a los puntos de trabajo sea lo más sostenible y lo más ágil y fácil posible. Habilitar espacios tipo cantinas con máquinas de vending, instalaciones deportivas, es decir, ir más allá de lo que es el propio real estate y ofrecer una experiencia mucho más completa y mejor, ¿no? Para los usuarios y para nuestros clientes en definitiva. Fantástico, muchísimas gracias, Cristian. Por cerrar ya este bloque, yo la conclusión que sacaría es que realmente es encomiable el cambio que ha hecho el sector inmobiliario, que hemos hecho a nivel de profesionalización, de reacción rápida a la hora de responder ante las crisis, porque en la crisis precedente, que tampoco hace tanto tiempo, yo creo que se abordó
de una manera muy diferente a todo lo que os hemos estado escuchando, Cristina, Juan y Cristian, de toda esta capacidad que habéis tenido para reaccionar rápido y preservar el valor de los activos. Vamos a pasar, si os parece, ya al segundo bloque, que hemos estado hablando, ¿no?, a la hora de preservar el valor de los activos todo el rato, pues, del usuario de esos activos, ¿no?, del usuario de esas oficinas, de esas naves logísticas, de esos locales comerciales. Y me gustaría que ahora abordáramos la situación de estos usuarios. Para ello, vamos al segundo cuadro, que veréis, se llama Paraguas bajo la lluvia. Estos pretenden ser un símil de las empresas que están ahora, pues, soportando una lluvia. Estas están bien pertrechadas bajo paraguas, ¿no? Pero, claro, una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta es que el usuario del inmobiliario no residencial son empresas, es la economía de nuestro país. Y ahora están en situación complicada, soportando lluvia, y el sector inmobiliario, pues, es quien les provee de espacio para que puedan desarrollar esa actividad. Entonces, si os parece, os voy a dirigir una pregunta diferente a cada uno de vosotros, distinguiendo por segmentos. Empezaríamos por Juan Barba. Me gustaría preguntarte a ti desde Meridia, ¿cómo veis la situación de los usuarios de los activos de oficinas y también de retail? Si puedes hacer una pincelada. Sí. Gracias. Voy a empezar por retail. Retail, al final, claro, es el sector más castigado. Si tú tienes un cierre obligatorio, excepto para determinado tipo de superficies, pues les dificulta mucho vender. Nosotros retail, afortunadamente, solo tenemos un centro comercial, lo cual está muy bien porque genera mucha intensidad de gestión y genera mucha renegociación, debido a que, claro, tiene una situación ellos muy difícil de haber tenido que parar, y después de parar, pues con muchas restricciones, que si horarias, gente que tampoco quiere salir a la calle a comprar, etcétera, o a ir a centros comerciales, entornos más cerrados, y eso dificulta mucho. Y oye, hay que ponerse en la piel de ellos. También cada uno tiene sus limitaciones, pero intentar, como dije antes, ser muy flexible, ¿no? Entonces, en retail sí que las soluciones son más difíciles. Ahora salió un decreto de la Generalitat al respecto, donde hablaba de bonificar el 50%, lo cual que estamos analizando. Pero bueno, en retail muchas veces va por ahí, es decir, verdaderamente tienes que bonificar en parte, pero también buscas en parte un compromiso más a largo plazo al inquilino que le estás ayudando, ¿no? En ese sentido. En oficinas también va mucho por ahí, le puedes ayudar temporalmente, pero también buscas un compromiso más a largo plazo, un compromiso futuro, o un plan de renovación, o algún tipo de acuerdo que a él le ayudes verdaderamente en el corto plazo, y en el largo plazo nos ayudemos todos, ¿no? Esa es un poco. Nosotros notamos mucha más intensidad de problemática en retail para un activo que tenemos más intensidad de problemas en un solo activo que en los 20 y tantos edificios de oficinas que tenemos por el otro lado, ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucha gestión que hacer. De todos modos, Juan, permíteme que te repregunte en concreto sobre las oficinas. Bueno, todos hemos vivido experiencia de confinamiento y de teletrabajo forzoso, vamos a decirlo así, y al final también hemos visto que resolvíamos problemas, que acabábamos tirando adelante con las cosas, y esto está haciendo que muchas empresas se replanteen porcentajes de teletrabajo o de presencia física en oficinas. ¿Qué opinión tenéis desde Meridia? ¿Creéis que es más bien una sensación coyuntural, o que realmente va a haber cambios en la manera de trabajar que impactarán en algo que es muy importante para nosotros, los que nos dedicamos al sector inmobiliario, ¿no?, que es la absorción de metros cuadrados de oficinas anual? Es muy buena pregunta, y está ahora en el debate de oficinas de todo el sector, ¿no?, y del público y de las corporaciones en general, ¿no? Todavía es difícil saber la tendencia, porque está variando muy rápido. Cuando nos confinamos, la sensación que tenía todo el mundo es de incluso un incremento de productividad. Lo que pasa es que también debido a esa sensación de angustia del no saber qué pasa, reaccionas con una hiperadrenalina de hipertrabajo y a solucionar muchos problemas muy rápido, ¿no? El tema es que cuando eso se pasa, como se pasan a veces los efectos, lo que nos llega es que la capacidad de mantener la productividad es compleja desde casa y a distancia, en muchos sectores. Vender a distancia también es complejo, es decir, si en reuniones presenciales la capacidad de vender a alguien algo, un proyecto de consultoría,
de servicios, etcétera, te dificulta mucho. La capacidad de aprendizaje de la gente más junior entre, no sé, 20 y 35 años. Claro, en aquella época te sentabas al lado del senior y te explicaba el Excel lo que estaba haciendo, te tomabas un café con él y te contaba tal. Veo muy difícil que alguien senior se le mete a un junior por Zoom y le explica las cosas. Igual, ¿no? Lo veo más complicado. Se suma y luego la capacidad de creación, la capacidad de cooperación, de darse ideas, de estar en una mesa reunidos y a ver qué se ocurre. Es más difícil por Zoom. Se puede, pero creemos que es menos intenso. Nosotros creemos que con todo esto, al final, si lo mezclas en la ecuación, es posible, es decir, creemos que sí que va a haber trabajo a distancia, no sé si teletrabajo o trabajo a distancia, de parte, pero no va a ser, creemos que el total es muy difícil. Entonces, que a lo mejor se haya una jornada donde partes presencial y partes desde tu casa. También es cierto, por ejemplo, el otro día justo hice una visita a un edificio que tenemos con una empresa y me dijo, oye, con esta nueva ley de trabajo ya nos estamos planteando volver a las oficinas, porque nos sale más caro el collar que el galgo, ¿no? Entonces, también va a depender de eso, ¿no? A veces las legislaciones van a ayudar tanto al que se trabaje que al final hacen tan caro todo al teletrabajador que al final las empresas dicen, bueno, pues me sale más barato mandarles otra vez todos a la oficina. Ese es otro factor que hay que ver caso a caso, ¿no? Es decir, todo unido sí que creemos que algo va a afectar. También es cierto que estamos viendo unos parámetros de densidad de oficinas brutales, bajando a 7 a 1, algunos call centers a 5 a 1, 5 metros por persona, tal, y creemos que eso ya es más difícil de mantener, con lo cual el efecto no sé si va a ser neutro, probablemente sea una reducción del mercado de oficinas. También es cierto que otros datos muy importantes nosotros que creemos es que si se reduce el mercado de oficinas, nosotros no estamos en una situación como en Londres o en París, donde 2/3 de los edificios son clase B más o clase A. Aquí es al revés, aquí es 1/3 de los edificios son clase A o clase B más. Con lo cual, lo que sí que creemos es que la obsolescencia de los edificios ahora va a ser mucho más castigada, edificios que no tengan buena ventilación, buena capacidad lumínica y lo medioambiental, que yo estoy de acuerdo totalmente con Cristian, que ya es una cosa que no es algo casual. Todo ello unido hace que el efecto del mercado de oficinas sobre el parqué de oficinas institucional no sea tan fuerte. O puede ser fuerte, pero no sea tanto. Muy bien, muchas gracias por tus reflexiones. Me parece que bueno, que empieza a haber consenso en relación a todo esto, ¿no? Que no será tan fiero el teletrabajo como parecía en un inicio, pero que algo de impacto es muy probable que tenga. Muchas gracias. Seguimos, por favor, con Cristian. Si nos puedes contar, en vuestro caso específico, usuarios de naves logísticas, que entiendo que son perfiles diferentes, pero si nos puedes contar un poco, por favor. Sí, Ana. Bueno, a ver, el COVID-19 nos ha hecho ver que la logística es un sector, entre comillas, que está vacunado a esta pandemia, ¿no? Ha sido un sector muy resiliente en mayor parte, ¿no? En la mayor parte de nuestros clientes, ¿no? Desde aquí, además, aprovecho para hacer una especial mención al esfuerzo titánico que han realizado las cadenas de suministro durante esta primera ola de pandemia y durante los meses posteriores, sobre todo en los sectores agroalimentario y farmacéutico, ¿no? Que pues, han podido funcionar de forma razonable, con cierta normalidad, y la población al final ha podido estar abastecida correctamente con productos de primera necesidad. Esto hay que ponerlo en valor. Esto ha sido, evidentemente, gracias al esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores del sector, unos momentos realmente de mucha incertidumbre sanitaria y, evidentemente, al parque de activos logísticos de calidad que hay en estos momentos en España. A nivel de usuarios, a nivel de clientes, una parte ha sufrido claramente el parón, como ha sido el tejido productivo y el cierre de tiendas, centros comerciales, todo lo que es un poco el canal offline, que tras la desescalada pues, se ha ido reactivando. Hay que ver un poco el impacto de esta segunda ola y qué medidas tomamos un poco para controlar esta pandemia. Y por otro lado, en la parte más positiva, ha habido usuarios que pues, han experimentado un crecimiento muy positivo, sobre todo asociado al crecimiento del e-commerce, ¿no? del canal online.
Es decir, el avance ha sido exponencial. Hemos avanzado prácticamente 10 años en 3 meses en adopción, ¿no? Bueno, increíble. Y lo que está generando esto y lo que va a seguir generando pues, es un crecimiento de nuestro sector demandando pues, más metros cuadrados de espacio logístico, ¿no? Simplemente para dar un dato y acabo mi respuesta dando pues, un poco de esperanza en el sector inmobiliario dentro de la parte logística y deciros que nosotros durante los meses de abril y marzo el 40% de los nuevos alquileres que tuvimos fueron asociados al canal e-commerce, ¿no? Con lo cual esto es una tendencia real y de crecimiento futuro. Perfecto, Cristiano. Todos lo intuíamos que obviamente erais el sector más resiliente, pero se agradece mucho esta objetivación con datos y con la experiencia vivida con este parque que tenéis, ¿no? Por último, Cristina, bueno, yo te invito a que hables de cualquier segmento inmobiliario. No, bueno. Nos encantaría, pero si nos pudieras también dar tu visión sobre estos activos alternativos, ¿no? Residencias tercera edad, que también, lógicamente, deben haber mostrado más resiliencia, residencias de estudiantes. También nos gustaría mucho si nos pudieras dar una pincelada sobre ello. Sí, encantada. Bueno, cada sector es distinto, ¿no? Y lo acabamos de escuchar, ¿no? Oficinas, retail y logística, que estoy completamente de acuerdo con Cristian. Yo creo que es un sector que va a salir reforzado de esta situación, ¿no? Porque estoy 100% de acuerdo que se va a acelerar la penetración de la compra online. Bueno, voy a hablar un poco de dos, ¿no? De residencias de la tercera edad y del mundo de los hoteles, ¿no? Residencias de la tercera edad, como digo, yo creo que la parte sanitaria ahí ha sido mucho más relevante que en cualquier otro sector inmobiliario, porque nuestros inquilinos allí es el colectivo de mayor riesgo que hay. Entonces, el foco principal ha sido la seguridad. Se ha invertido mucho dinero en equipos, en test constantes a la gente que viene a visitar, en test a la gente que trabaja, en test a las personas, a los residentes, en establecer protocolos de visitas. Hemos aprendido, bueno, hemos hecho todos un máster, porque incluso nosotros trabajamos con operadores muy prestigiosos y que gestionan cientos de residencias por toda Europa, pero una situación como esta no es algo para lo que nadie estaban preparados, ni siquiera ellos. Entonces yo creo que ahí, volviendo un poco a la colaboración, ha sido una colaboración muy intensa entre el operador y nosotros para un poco compartir todas las medidas que se tenían que tomar y bueno, el impacto económico ha sido de mayor coste. Nuestra cuenta de resultados ha reflejado, o la del operador, según cómo lo hayamos repartido, ese coste adicional. Y lo que obviamente se ha visto es que el incremento de ocupación donde teníamos habitaciones vacías se ha paralizado completamente. Incluso lo que hemos hecho es hemos tenido que habilitar algunas de esas habitaciones para crear más espacios y para crear espacios para confinar a las personas cuando tenían síntomas. Es decir, la parte de gestión sanitaria ha sido extraordinariamente intensa. Y a nivel económico, sin embargo, bueno, pues los residentes seguían allí y ha sido, bueno, más relacionado con ese coste adicional y, por supuesto, una falta de que no ha habido mayor ocupación. En el mundo hotelero, y volviendo a tu cuadro, o sea, en el mundo hotelero nuestros inquilinos pues están como los de tu cuadro, pero sin paraguas. Es decir, es un sector que está sufriendo muchísimo porque, bueno, porque tú confinas a la gente y la gente no puede viajar, la gente no puede ir a los hoteles, los viajes de negocio han desaparecido, las grandes convenciones, lo hablábamos antes, todas se han cancelado. Entonces, bueno, entrábamos al verano pues con cierta esperanza, porque sabéis que bueno, la industria hotelera en España, y lo sabe todo el mundo, pero es uno de los sectores más importantes, depende cómo lo calcules, puede representar entre el 10, 12 o incluso el 14% de la economía, ¿no? Y España es el destino favorito de los ingleses y de los alemanes en verano principalmente, ¿no? Entonces nosotros llegamos al verano con muchas esperanzas,
El mes de julio fue mucho mejor de lo que pensábamos y la mayoría de los hoteles pues, tuvieron ocupaciones del 50, del 60, incluso del 70%, pero el anuncio de la cuarentena de Reino Unido acabó con el resto del verano y bueno, pues ha sido un verano muy malo. ¿Qué es lo que han hecho los operadores? Y repito, en España tenemos de los mejores operadores del mundo para el sector hotelero vacacional. Bueno, pues primero, por supuesto, adaptar de manera, desde el punto de vista sanitario, todo, las comidas, los buffets, los tiempos de desayuno, los protocolos de limpieza en las habitaciones, los materiales de limpieza, los tiempos de limpieza, todo se ha adaptado. Lo que han hecho también es un esfuerzo importantísimo de acelerar el uso de nuevas tecnologías. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bajar que no sé cómo se dice, el punto de equilibrio, el break-even point. Es decir, cuando te enfrentas entre abrir o no abrir un hotel, cuando tú tienes debajo un activo tan operativo y un activo donde estás tan de cara al público como un hotel, siempre es mejor abrir que no abrir. Pero para abrir sin perder hasta la camisa tienes que utilizar mucha tecnología, recepciones con menos gente, mucho más aplicaciones en los móviles. Entonces ha habido una aceleración de la adaptación o de la adopción de las nuevas tecnologías por parte de los hoteleros para intentar sobrevivir en estos momentos, ¿no? Y luego a nivel digamos, de económico, de rentas, pues vuelvo a lo de antes, ¿no? Los operadores han entrado en esta crisis que estamos viviendo mucho más saneados que en la crisis anterior. Los niveles de deuda son muy bajos y además la banca está apoyando. ¿Y por qué está apoyando? Porque bueno, yo creo que esta crisis es una crisis de oferta, no es una crisis de demanda. Nosotros estamos convencidos que la gente va a volver a viajar. El problema es, primero, cuándo las restricciones lo permiten y segundo, y está muy relacionado en función de lo que duren esas restricciones, cuál va a ser el impacto en la economía y hasta qué punto vamos a generar desempleo y vamos a generar una crisis económica, ¿no? Pero los operadores en general lo que hemos hecho es, como decía antes, hemos reestructurado los contratos, hemos diferido rentas y las hemos variabilizado. Y creo que para todos los activos donde por debajo hay una operativa, donde el inquilino está gestionando el activo, yo creo que esta crisis ha demostrado que esos contratos tienen que ser mucho más variables de lo que son hoy. Incluso en el mundo retail, creo que vamos a ver un mucho mayor componente de renta variable. ¿Por qué? Porque al final, si el activo está cerrado, el operador no tiene, va directamente desde su balance. Entonces, a veces, en algunos casos, lo que hemos hecho es esa parte de la renta que este año era muy ridículo pedir que nos la pagasen, diferirla y a veces variabilizarla, de tal manera que en función también de cómo sea el futuro, y volvemos al tema de los escenarios, también compartir esos 1 o 2 años todavía que nos esperan, yo creo, en la industria hotelera, que no van a ser años normales, ¿no? Entonces es uno de los sectores que más está sufriendo, pero también es uno de los sectores donde yo creo que nadie pone en duda que va a volver, mientras que otros hay dudas. Pues, hay más dudas. Muchas gracias, Cristina, por contarnos cómo lo habéis vivido. Sin duda deben haber sido situaciones complicadas de gestionar, pero bueno, ahí está vuestra profesionalidad para tirar adelante. Cerramos, si os parece, ya el capítulo de usuarios, aunque nos daría para muchísimo más, y entramos en el tercer bloque, que también voy a pedir a nuestros compañeros del equipo técnico que pasen el tercer cuadro, que como vamos a hablar de la situación del mercado inversor y era muy difícil elegir una imagen figurativa, me he curado en salud con este cuadro de Pollock, que es mural, como Cristina identificó enseguida, porque así, con este expresionismo abstracto, no me mojo en cómo veo la situación de los inversores, yo os dejo a vosotros que nos la aclaréis y que la pongáis un poco más figurativa. Si os parece, también os haré algunas preguntas concretas a cada uno de vosotros, aunque es muy flexible, todos podéis, lógicamente, opinar sobre preguntas precedentes. Y empezaríamos, Cristian, contigo, por favor.
preguntándote, ¿no? En vuestro caso, en vuestro segmento, ¿cómo ves el comportamiento de los inversores? ¿Cómo se están comportando en relación al producto logístico? Intuimos que bien, pero bueno, si nos lo puedes objetivar y ampliar un poco más, te lo agradecemos. Bien, gracias, Ana. Bueno, el sector logístico en España se está institucionalizando cada vez más. Los contratos de arrendamiento son estables. El mercado logístico es cada vez más transparente y más profesional, ¿no? Lo que sigue atrayendo cada vez más la inversión internacional e institucional, ¿no? Estamos viendo que hay muchísima entrada de capital alemán y coreano en estos momentos, queriendo invertir en carteras logísticas. Hay mucha presión inversora. Y un poco siguiendo la ley del mercado, ¿no? Oferta y demanda, pues estamos viendo un aumento de los valores, ¿no? De los capital values muy notable, ¿no? Y esto al mismo tiempo también pues, revierte en una compresión de las rentabilidades o de las yields que han llegado a superar en algunos casos máximos históricos, ¿no? Con lo cual es un momento álgido y es un momento, pues, te diría, bastante activo y apasionante en el que está el mercado logístico en España. Y en general, pero ahora te hablo un poco de España, ¿no? Un poco nuestra estrategia y por ser breve, los fundamentales del mercado en estos momentos son favorables, de absorción, tasa de disponibilidad en general, sin perjuicio de que efectivamente hay alguna dispersión en determinados submercados. Entre el mercado español no todo es uniforme y no todas las coronas ni todas las áreas se comportan de la misma manera, pero vemos un horizonte muy favorable para seguir creciendo en este sector y, como decía antes, sobre todo traccionado por el crecimiento del e-commerce, ¿no? En el momento, pues, el sector positivo y con un horizonte pues, para seguir ofreciendo producto logístico en el mercado. Fantástico, Cristian. Muchísimas gracias. Cristina, si te parece, seguimos contigo. Quisiera preguntarte, con vuestra experiencia en diferentes segmentos, ¿dónde ves el foco de los inversores? Para empezar, preguntarte algo muy obvio, ¿no? ¿Sigue habiendo interés para invertir en inmobiliario? Y si la respuesta es sí, ¿cuáles son los segmentos que están captando mayor interés? Bueno, yo sigo viendo mucho interés en inmobiliario y te diría más, Ana, un interés creciente. Por lo que leo, por lo que hablo con los inversores, la mayoría están incrementando sus allocations, sus asignaciones porcentuales en sus carteras al mundo inmobiliario, porque mientras los tipos de interés sigan tan bajos y otra vez el momento que estamos viviendo y las ayudas que están dando de liquidez a la economía, una de las consecuencias es que los tipos de interés bajos van a seguir a corto plazo durante más tiempo. Otra cosa para otro debate es en algún momento qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que el inmobiliario cada vez más los inversores ven que es una fuente de flujos a largo plazo estables e indexados a la inflación. Entonces yo creo que va a seguir habiendo muchísimo interés por el mundo inmobiliario. Dentro del inmobiliario, ¿qué es lo que yo veo? Veo un poco una polarización ahora mismo, ¿no? Es decir, hay inversores que quieren utilizar parte de su capacidad de inversión en aprovechar las oportunidades que va a ofrecer esta situación tan excepcional que estamos viviendo, y yo creo que en algunos segmentos vamos a ver estrés, vamos a ver incluso algo de distrés, no solo en precios, sino en la calidad de los activos que van a salir al mercado, porque las compañías van a tener que vender activos en muchos casos para generar liquidez, para sobrevivir este tiempo. Entonces yo veo una parte de los inversores muy ávidos de una manera oportunista aprovechar oportunidades. Creo que las puede haber en el mundo hotelero, las puede haber en el mundo del suelo, las puede haber en el mundo del ocio, desde luego en el mundo de retail. Bueno, hay muchos ejemplos. Y por otro lado, también es un momento para ser conservadores, para mirar a tu cartera y decir, bueno, qué es lo que tengo, y tengo algo que haya demostrado resiliencia ante una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Y, por ejemplo, veo muchísimo interés por la inversión en residencial en alquiler
un poco al otro extremo de el distrés y algo muy, muy estable y a largo plazo. Y por último, luego yo creo que hay activos, y aquí Cristian se va a poner muy contento, pero creo que hay activos cuya demanda y por tanto cuyo valor y donde la expectativa de subida de rentas ha aumentado por lo que está pasando, que son el mundo de la logística, porque la penetración del e-commerce se va a acelerar en todos los países y eso genera muchísimos cambios en los activos logísticos y por lo tanto y necesidad de mayor espacio logístico, o por ejemplo los centros de datos, es decir, el 5G, la utilización cada vez más masiva en todos los sectores de la industria, de las tecnologías, va a hacer que todo el tratamiento de datos requiera también mucha mayor infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dividiría así, pero desde luego creo que no debemos estar preocupados desde el punto de vista de inversión. Lo importante es, bueno, ofrecer y ayudar a los inversores a elegir en función de su perfil de riesgo lo que más se adecue. Fantástico, Cristina, muchísimas gracias. Tirando del hilo de algo que tú has mencionado, ¿no? Este apetito que hay de perfiles más oportunistas para venir con dinero, que incluso fueron capaces de levantar en ese confinamiento tan de cerrojazo, me gustaría verterle a Juan la siguiente pregunta. Y es muy directa, Juan. Los oportunistas van a tener oportunidades generalizadas. ¿Cómo valoras el papel de los oportunistas en esta crisis tan extraña en la que estamos? Sí, bueno, hay que diferenciar entre lo que es, porque hay como tres tipos, ¿no? Dentro de ese rango. Están los value add, que son dentro de los que buscan oportunidad los que no pueden asumir tanto riesgo, luego están los oportunistas y luego están, como ha dicho Cristian, los distress. En el corto medio plazo, yo creo que los que van a tener más opción de comprar son los distress, porque sus números los hacen casi siempre con equity, full equity, es decir, con fondos propios o con sus financiaciones puente, pero sin contar con deuda bancaria. El resto es una situación más compleja, porque así como un fondo core, yo coincido que en todos los segmentos hay muchísimo potencial dinero. Es decir, pasta hay en todos los segmentos, potencial. Pero es más fácil cruzar en un fondo core donde si tengo unas rentas a 10 años, sé que lo voy a financiar, sobre todo los porcentajes de financiación que se financia en fondo core, y sé las rentas dentro de los próximos 10 años, solo tengo que hacer un análisis del inquilino. Si ya voy a un core plus, ya empieza a tener un poco más de dificultades, pero sigue teniendo dinero para financiar y sigue teniendo bastante perspectiva de las rentas. Pero ya te pasas al value add o a los oportunistas y de repente te encuentras en no sé por cuánto evolucionan las rentas, no sé cómo evoluciona la ocupación y no sé si me van a dar pasta. Si sumas las tres, pasta de banca, si sumas las tres cosas, lo que ocurre es que para cubrirte las tres cosas, la diferencia con lo que el vendedor está dispuesto a vender hoy es alta. Con lo cual, la probabilidad de cruzar operaciones, no digo que no haya, pero la probabilidad de cruzar operaciones es baja. Hasta si no se resuelven los tres ingredientes de alguna manera con flexibilidad por parte del vendedor y flexibilidad por parte del comprador. Pero hoy por hoy, con la liquidez que hay, que sí, COS, ERTES y demás, todavía no hay una situación definida en eso y además los bancos ahora mismo están en una situación muy de los anglosajones de wait and see, parar y ver a ver qué ocurre. Entonces, con eso la perspectiva, yo creo que cerrar operaciones es baja. Entendido, Juan, muchas gracias. Mira, me da pie todo lo que nos has comentado a introducir ya el cuarto bloque, que sería de financiación. Para aquí el cuadro que he elegido es muy alegórico, es un cuadro de Marc Chagall. Hay un sol en el cielo, que yo sería como el sector financiero, y abajo hay una barca que simularía el sector inmobiliario. Lo digo porque tradicionalmente ha habido mucha relación y realmente el sector financiero pues ha dado luz, calor, muchas cosas al sector inmobiliario. Y ahora estamos en una situación más endurecida, los loan to value no son tan elevados, el spread es claramente más alto que antes del mundo de pandemia y me gustaría tener vuestra visión al respecto. Juan, tú ya nos has dado bastante la tuya, diría yo, por lo que le daría la palabra a Cristina o a Cristian, que nos dijerais cómo veis
cómo puede impactar, hasta qué punto puede impactar este mayor endurecimiento del sector financiero en relación a los proyectos y las operaciones inmobiliarias. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Juan, ¿no? Yo creo que ahora mismo el sector financiero está tremendamente, el sector financiero tradicional, la banca, está tremendamente conservador. Creo que para los proyectos de bajo riesgo, proyectos que estén generando ya rentabilidad con sponsors buenos y reputados, creo que va a seguir habiendo financiación. El problema lo van a tener proyectos de desarrollo, proyectos de transformación de activos y proyectos donde haya una donde la comercialización del activo o la capacidad del activo de generar caja pues esté un poco lejos en el futuro, ¿no? Y ahí nosotros estamos viendo ya bueno, que hay bancos que determinados sectores no los están financiando, o determinadas tipologías de proyectos. Estamos viendo mayores costes, estamos viendo mayor rigidez en los covenants y en la estructura de las financiaciones en general. Y yo te doy un ejemplo, Ana, y es que por primera vez nosotros estamos considerando en determinadas operaciones trabajar con financiadores alternativos, o por lo menos en complementar lo que es una financiación más tradicional con financiadores alternativos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos ahora? Y es que, bueno, tenemos una ventaja y una desventaja, ¿no? En Europa no tenemos un mercado de capitales activo como lo hay en Estados Unidos, que sea una alternativa a la banca, pero sí que es verdad que han ido apareciendo alternativas a la banca y que no solo son el fondo que te presta al 12 y al 13%, ¿no? Sino que, por ejemplo, las compañías de seguros están empezando a prestar en directo, les encanta el mundo inmobiliario y ellos son una fuente de financiación a unas rentabilidades muchísimo más parecidas a los bancos, y están entre los bancos y los fondos, pero mucho más cerca de los bancos. Luego tienes la banca internacional, o la banca más tradicional, banca de inversión, no banca comercial, que también a veces es una alternativa para operaciones concretas, para operaciones grandes. Es decir, la financiación existe, pero es mucho más complicada. Y desde luego, lo que creo que va a ser muy difícil es si tú tienes que encajar una financiación bancaria en el caso de una compra de un activo. Es decir, yo creo que inversores que tengan equity, que tengan el capital, van a tener una ventaja brutal de comprar activos y luego financiarlos, ¿no? Nosotros, por dar una nota de optimismo, y en el sector hotelero, nosotros acabamos de hacer un primer cierre en julio, en plena pandemia, y hemos levantado compromisos de capital de 680 millones de euros y de inversores globales, fondos de pensiones, fondos soberanos. Es un proyecto paneuropeo, pero con un componente español importante, con lo cual creo que la confianza de los inversores está ahí, y para nosotros el tener ese capital nos da muchísima ventaja a la hora de comprar, ¿no? Entonces es complejo, pero creo que sí que va a estar ahí la financiación. Muchas gracias, Cristina, por tu testimonio, y enhorabuena por levantar capital en ese momento tan abundantemente, en este momento tan complicado. Cristian, cerramos contigo tu opinión sobre el momento actual, financiación, y cómo nos puede afectar. Muy rápido, yo coincido y no tengo mucho más que añadir de lo que ha añadido y ha explicado Juan y Cristina. Nosotros también estamos mirando otras alternativas también complementarias a la financiación. Hemos podido emitir unos bonos verdes recientemente, también para financiar y complementar un poco la financiación. Estamos viendo y aterrizando un poco la financiación, sobre todo en mi sector, más especializado en logística. Estamos viendo que los valores de los activos logísticos pues, se mantienen estables pese a la pandemia, y en algunos submercados también pues, creciendo, y que el spread pues, está estable. Es decir, no vemos que vaya a haber mucho obstáculo en seguir financiando proyectos logísticos
evidentemente con buenos covenants, con buenas ubicaciones y con proyectos con calidad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, coincido un poco en la línea de mis compañeros. Fantástico, muchísimas gracias. Tengo una mala noticia, nos quedan muy pocos minutos, tenemos preguntas del público, entonces si queremos hacer lo que teníamos previsto, que nos quedarían 2 bloques, os pediré por favor máxima agilidad, ¿vale? Haremos casi preguntas tipo test, que Cristina vi que, que a ti te sometieron también a una situación parecida y la verdad es que fue muy ameno y muy divertido. Vamos a tomárnoslo un poco así, si os parece. Entraríamos entonces ya al bloque número 5, que nos gustaría hacer un poco de recoger vuestra opinión sobre, a ver, el sector inmobiliario es una parte importante de la economía de nuestro país y me gustaría conocer vuestra opinión sobre cómo impactará el sector inmobiliario en el conjunto de la economía, si seguirá siendo válida la condición de valor refugio tradicionalmente atribuida a los activos inmobiliarios. Juan, me gustaría preguntarte a ti, o sea, ¿sigue siendo un refugio el inmobiliario? Y ya os lanzo la siguiente pregunta para Cristian y Cristina, para que ya lo tengamos todo encima de la mesa. También la pregunta que me gustaría lanzaros es ¿cómo creéis que debería acompañarnos el sector público al sector privado para que podamos ser un motor de la recuperación económica tan necesaria que necesita nuestro país? Y lamento que Albert Civit nos ha puesto un mensajito muy afectuoso que se ha tenido que desconectar, pero esta pregunta se la dedicaba, o sea que le enviaré una nota con vuestras respuestas. Empezamos, Juan, contigo, por favor, ¿vale? Sí. ¿Valor refugio inmobiliario sigue siendo? Sí, yo como ha hecho Cristina, hoy por hoy todos los fondos de inversión global, fondos de pensiones, etcétera, apuestan por el inmobiliario y están incluso dedicando más pasta al inmobiliario. Sí que me gustaría hacer una cosa también antes que decía Cristina, que los fondos que tienen pasta tienen ventaja de comprar ahora, digo, todos tenemos pasta. El problema es que el vendedor full equity no te vende. Pero vamos, por pasta hay un montón. El problema es que cuando le dan los números full equity resulta que no les hace mucha gracia de la venta. Pero es por chinchar un poco a Cristina, que me llevo muy bien con ella. Bueno, pues, gracias, Juan. Sector público, ¿cómo nos puede ayudar al sector privado para que realmente seamos un motor de la recuperación? Ya sé que podríamos estar 2 horas, ¿eh? Pero bueno, voy a ser muy rápida. Bueno, lo primero que tiene que hacer el sector público antes de ayudarnos es no ponernos palos en las ruedas. Ya con eso llevaríamos mucho camino andado. Pero yo creo que hay una oportunidad magnífica de colaborar entre el sector público y el sector privado en ámbitos como el agilizar los permisos, el agilizar la calificación de suelos, en agilizar la regeneración de zonas que hay oportunidad. O sea, volviendo a Juan, que tienes toda la razón, que hay mucho dinero, los inversores les encantan los grandes proyectos de regeneración, en fin, pero claro, para eso hace falta un marco que sea que reconozca que el sector privado está ahí, pero que el sector privado tiene que generar un retorno adecuado, un retorno para su capital adecuado al riesgo que toma. Y eso funciona, lo que no se puede pretender es atraer el capital privado cuando solo le vas a dejar generar retornos que están por debajo de ese riesgo. Y además el capital hoy es global. Y además, desgraciadamente, en este país, como no hay un sistema de ahorro de pensiones, no hay mucho dinero institucional. Es decir, que estamos compitiendo por el dinero de un fondo de pensiones o de un fondo soberano que puede invertir en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Como poco, seguramente también en Asia y en Estados Unidos, ¿no? Pero dicho lo cual, creo que la oportunidad es enorme porque, como lo decía Juan, hay mucho dinero, hay mucho apetito por el sector inmobiliario y yo creo que el sector público puede ayudar muchísimo, pero tiene que escuchar al sector y tiene que entender que ese capital tiene que generar una rentabilidad. Desde luego, Cristina. Gracias. Cristian, no sé si quieres añadir algo al... Muy rápido. Yo me había preparado una lista de varias páginas, aprovechando que estaba al ver, pero seré corto. No, básicamente te diría, y sobre todo en el sector, mi sector, infraestructuras de transporte, intermodalidad, aceleración del corredor del Mediterráneo. Lo decía Cristina, facilidad y agilidad en la transformación de suelo, en la obtención de permisos, el no poner palos en las ruedas, ¿no?
reforzar las infraestructuras, la fibra óptica, la electrificación. Hablábamos de Big Data, hablábamos de datos. Es decir, eso es una infraestructura absolutamente crucial. Es reforzar la electrificación, reforzar la infraestructura fibra óptica, aparte del 5G y de otras tecnologías de comunicación. Y también se ha comentado, ¿no?, la facilidad de la reconversión de antiguos polígonos industriales, ¿no?, para generar parcelas de mayor tamaño, es decir, hacer un desarrollo, pues, sostenible en todo su ámbito. No es necesario quizá desarrollar grandes cantidades de nuevo suelo, pero sí ser ágiles transformando o reintroduciendo antiguos polígonos dentro de la trama logística, ¿no?, dentro de la cartera potencial de almacenes logísticos. Muchas gracias. También os agradezco la brevedad con la que un tema tan extenso pues habéis podido hacer este cuadro rápido. Pasamos ya rápidamente al bloque 5, que sugería hablar del mundo post-pandemia. También os haré una pregunta rápida a cada uno. En cuanto al cuadro, también he elegido un abstracto de Sonia Delaunay porque es complicado orientarse en el mundo post-pandemia. Y si os parece, Cristian, te pregunto a ti en primer término. Nos gustaría saber, en tu opinión, qué tendencias de las que estamos viendo ahora van a ser coyunturales o cuáles van a ser ya realidades sostenidas en el tiempo. Bueno, lo decía al principio, ¿no? Hemos acelerado la absorción o la adopción del e-commerce de una forma espectacular y hemos avanzado 10 años en tan solo 3 meses. Vamos a ver que hay mayor demanda de espacio logístico, por tanto, asociado al crecimiento del online. Las cadenas del suministro asociadas al e-commerce demandan 3 veces más espacio de almacén que las cadenas de suministro del canal offline, lo cual, pese a que tengamos pues, un canal online, el espacio de almacenamiento es 3 veces superior a la logística tradicional. Vamos a ver, y eso es otra de las asignaturas, cómo desarrollamos y cómo desenvolupamos la distribución urbana, es decir, los micro-fulfillments o los almacenes de distribución más cercanos a los puntos de consumo dentro de las ciudades. Aceleración rápida de la movilidad y el transporte eléctrico y autónomo. Eso también lo vamos a ver y ya empieza a ser una realidad. El vehículo eléctrico cada vez más y el vehículo autónomo también lo va a ser a nivel de distribución. Uso de energías renovables, uso de baterías y carga de baterías eléctricas para vehículos de movilidad eléctrica. Veremos y vamos a ver cada vez más el concepto de construcción circular en materia de sostenibilidad, inventariar todos los materiales que se están utilizando en los nuevos desarrollos para que en un futuro puedan ser reaprovechados tal y como están y reducir la generación de residuos y preservar un poco los recursos naturales tan escasos en Europa, lo cual también es otra de las tendencias muy incipiente que está empezando pero que también va a ser una realidad. Y luego la automatización en el contexto de como un elemento suplementario, no para eliminar puestos de trabajo, sino que para generar una mayor eficiencia y una mayor calidad en el servicio. Y con esto no quiero extenderme más, para dar paso un poco también al resto de compañeros. Gracias, Cristian. Muy interesante todo lo que has comentado. Cristina, ¿qué cambios debemos afrontar en el mundo post-pandemia? Disculpa, que estás en mute. Sí, ya, perdona. Bueno, yo creo que hemos hablado ya de muchos cambios, ¿no? Yo creo que hay otro importante que lo vamos a empezar a ver quizás más despacio, pero que es la generación de nuevos espacios y de espacios cada vez más mixtos, ¿no? Leía el otro día que John Lewis va a pedir permiso, volviendo a las administraciones, para poder construir residencial encima de todos esos supermercados, ¿no? Usos mixtos donde haya retail, donde haya un coworking, donde haya una oficina tradicional, donde haya residencial, donde haya parte de hotel, service apartment. Yo creo que cada vez vamos a ver más este tipo de espacios en las ciudades.
y que están muy relacionados también con la manera en la que los inquilinos están usando el real estate, que cada vez exigen más flexibilidad. Por supuesto, yo estoy con Juan, las oficinas no van a desaparecer, creo que está overdone el tema de que todo el mundo va a trabajar desde casa, ¿no? Pero sí que es cierto que el concepto de que haya una parte de tu espacio que sea flexible, creo que eso va a perdurar más allá de la pandemia, y que lo que son los cuarteles generales, la oficina maravillosa en el CBD va a ser más pequeña y luego las empresas van a necesitar espacios. Y lo mismo con las personas, ¿no? El co-living, no solo para gente joven, sino para gente mayor, ¿no? Yo creo que el mundo del real estate cada vez se va a tener que adaptar más a las necesidades del inquilino. Me parece que fue Cristian que lo dijo, hay que centrarse cada vez más en el usuario, ¿no? Y nosotros eso brevemente lo hemos vivido mucho en nuestros activos residenciales, cuando montamos nuestro property manager, que es quien contrata a los conserjes, y si se te estropea algo, lo veíamos verdaderamente como un centro casi de costes. Bueno, pues sí, necesitamos tener esto y ahora lo vemos como una fuente de valor añadido. Porque lo que vemos es, no te estoy arreglando la caldera porque te he alquilado la casa, sino te he alquilado una casa y te voy a dar la mejor experiencia que puedo darte en tu vivienda, ¿no? Entonces, esa idea del inmobiliario no como el ladrillo, sino como el servicio, y el servicio que das además del ladrillo, yo creo que esa es una tendencia que la hemos visto y que va a perdurar y que se va a trasladar a la mayoría de los activos. Muy interesante, Cristina. Muchas gracias. Juan, acabamos contigo y os trasladaré ya 3 preguntas del público que tengo. Lo que quisiéramos de ti también, por cerrar este mundo post-pandemia, ¿alguna recomendación? ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Cómo ves a nuestro sector? Bueno, lo primero, Ana, que me encantaría que fuera post-pandemia. El post todavía está por ver, ¿eh? La recomendación, al final, es como todo, es poner mucha intensidad en el corto plazo que lo requiere, y luego una visión más de largo plazo, en el sentido, y yo creo que me gusta mucho lo que ha hecho Cristina, yo creo que hay que mentalizar a todos, y sobre todo a nuestro sector público, de que cada vez los usos son más líquidos o más fluidos, y que el mismo espacio además se puede ocupar a diferentes horas por diferentes tipos de usos. Se puede llegar hasta eso, ¿no? Entonces, me gustaría un mundo post pandemia donde la administración pública trabajara conjuntamente con el mundo privado, diseñando un urbanismo del siglo XXI en vez de un urbanismo del siglo XIX, que todavía estamos muy anclados, ¿no? muy problemático, ¿no? Cristian también lo ha dicho, en naves, se emperran en hacer mini naves o naves escaparate o cosas absurdas que no funcionan, cuando lo que se requiere ahora pues es otras cosas, es otro tipo de naves, pues depende de dónde estén, pues si cross-docking o naves de distribución muy grandes, ¿no? Entonces, hay un mundo que, para que verdaderamente nos ajustemos a las necesidades de las personas, la administración tiene que permitírtelo eso, porque si no, lo que va a ocurrir es que generes edificios obsoletos, vacíos, ocupados con K, o generando un problema social, que no ayuda al problema social. En eso, por ejemplo, Barcelona era muy interesante, porque Barcelona, gran parte de Barcelona, con su normativa urbanística flexible, hacía que, depende de lo que fuera bien o fuera mal en cada momento, lo transformaban. Pues si iban bien los hoteles, pues hoteles. Si iba bien resi, resi. Y tenía todos esos usos. Ahora no está por esa labor, pero ese es el futuro, yo creo. Es un diseño donde tengamos toda la flexibilidad suficiente para anticiparnos a los hechos o caminar con los hechos. También hablabais del centro de datos. Pues oye, a lo mejor es que hay que planificar fibra, capacidad eléctrica y demás, porque eso va al futuro por ahí. Cada vez hay más datos y además llegamos tarde, porque claro, el usuario, es decir, el que tiene esa necesidad de datos, son 5 compañías, ocupan el 83% de la necesidad de datos, con lo cual o te organizas como país o vas siempre a la retaguardia, ¿no? Entonces, para mí, y vamos, no digo nada nuevo, yo creo que el futuro va por acompasar la legislación con las necesidades de las personas. Estupendo, muchas gracias. Yo creo que hemos cerrado muy bien la visión de
dónde todo lo que estamos viviendo, cómo nos está impactando, y esta sugerencia que os ponía yo, ¿no?, de la previsión de este mundo post-pandemia. Vamos ya a las preguntas del público, si os parece. Leo la primera, que está dirigida a Cristina, de Franco Sanguinetti, de Iberfindim, buenos clientes nuestros, por cierto. Nos dice así, Cristina, dice: buenos días, quería preguntarle a Cristina sobre el tema de renta variable en hoteles. ¿Cómo se pueden controlar los ingresos de una empresa hotelera que arrienda y opera en el activo para exigir la renta variable correspondiente? Dice esto porque sabemos que existen diversos canales de venta digitales, entre paréntesis digitales, a los cuales el operador podría atribuirles las ventas sin pasar por el activo físico. Bueno, la dificultad del control, ¿no? Sería esto un poco, que es complicado. Bueno, yo creo que es una magnífica pregunta y comparto absolutamente la preocupación de la persona que la hace, ¿no? Nosotros hemos pasado de invertir en hoteles en los que nos pagan una renta fija a una renta fija y variable y a una renta variable, pero en ese camino hemos creado un equipo que está dedicado únicamente a hacer lo que dice esta persona, ¿no? Que es precisamente controlar, entender la cuenta de resultados del hotel y controlar y auditar de alguna manera las cuentas del hotel para asegurarnos de que estamos cobrando y de que estamos calculando la renta correctamente, ¿no? No solo, lo dice muy bien este oyente, no solo por qué canal se ha vendido esa habitación tiene un coste completamente distinto, tiene toda la razón, ¿no? Si lo haces en directo, pues el coste es mínimo, si lo haces a través de una OTA, pues a lo mejor es un 20%, ¿no? Pero también en la cuenta de resultados, porque las cadenas, los grupos hoteleros proveen a los hoteles de muchos servicios a través de departamentos internos. Entonces, nosotros le pedimos a todos nuestros operadores primero que esos servicios internos que proveen ellos estén documentados en un contrato exactamente igual que si fuese con un tercero. También les obligamos a hacer un benchmarking de los términos económicos desde luego cada vez que empiezan a operar con nosotros y luego regularmente dependiendo del contrato todos los años o cada cierto tiempo, pero es un tema importantísimo y es un tema de control y de disciplina. Ahora bien, nosotros creemos que vale la pena. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando las cosas van mal no te pagan la renta fija y cuando las cosas van bien no te beneficias como dueño del hotel de lo bien que van las cosas. Entonces, para nosotros creemos que vale la pena el hacer esa transición, ¿no? Y crear los instrumentos o los mecanismos de control para ser capaces de hacerlo con bastante seguridad, ¿no? Porque la rentabilidad para el inversor pues no tiene nada que ver, ¿no? Y como digo, el problema es que la renta fija es el mejor de los mundos para el operador, porque cuando va todo muy muy mal, pues si no te la pueden pagar, pues no la vas a recibir. Sin embargo, cuando las cosas van muy muy bien, pues tú como dueño del activo no te beneficias, ¿no? Y bueno, claro, luego la otra manera de hacer eso es invirtiendo con gestores como Azora. Pero bueno, hay otras maneras de hacerlo. Muy bien. Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, te agradecemos la respuesta. Continúo con otra pregunta de Óscar Fraile. Nos pregunta: hemos visto que algunas tendencias como el e-commerce se han visto reforzadas durante el contexto de pandemia, como ha contado Cristian, pero ¿cómo están respondiendo las empresas a las nuevas demandas vinculadas al COVID? La verdad, no interpreto muy bien a qué se refiere Óscar, ¿eh? Es decir, ¿cómo están respondiendo? Tampoco acabo de entender. Las demandas vinculadas al COVID, entiendo que se referirá a la circunstancia específica de que habéis comentado un poco, ¿no? De todas estas adecuaciones que se han tenido que hacer en los activos. Bueno, a ver, la ventaja del sector, te diría, logístico, de los almacenes, que tenemos grandes volúmenes de espacio y que la distancia social es muy fácil mantenerla durante la operativa, ¿no? Con lo cual,
en toda esta, un poco lo que yo os decía al principio, ¿no? De que el sector viene un poco vacunado ante la pandemia. Bueno, viene vacunado porque precisamente se ha podido respetar esas medidas necesarias para evitar la propagación y el contagio. Nosotros también hemos estado, como decía al principio, cerca de los clientes para intentar ver si podíamos, mediante establecer una serie de estrategias conjuntas en nuestros parques, evitar, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, todos los transportistas que venían con los camiones a descargar, para no poderlos mezclar, por decir de alguna forma, con los núcleos, vamos a llamar entre comillas, burbuja, que eran los trabajadores que estaban dentro del almacén. Hemos habilitado unas instalaciones en el exterior para que toda la parte de transportistas pudiese estar separada de la parte que está operando ese almacén constantemente, ¿no? Es decir, se han establecido, y en eso también hemos sido muy creativos, para ayudar al máximo a nuestros clientes a poder seguir operando con la máxima normalidad, ¿no? Entiendo que quizá va por ahí un poco en las medidas que hemos podido implementar y que hemos tenido, pues insisto, pues tirar de la creatividad y de la agilidad, lo comentaba también Juan, ¿no? Del ser la inmediatez para poder dar soluciones válidas en un periodo de tiempo muy corto. Fantástico, gracias Cristian. Voy a leer una pregunta de Carlos Nebot, que nos pregunta: ¿cómo consideráis que el investment portfolio a medio o largo plazo se podría ver impactado por los cambios del COVID? Por ejemplo, si se espera un cambio más acentuado en retail y a oficinas, más a infraestructuras relacionadas a e-commerce. Yo entiendo que lo interpreto de esta manera, ¿no? Que dentro de los portfolios de inversión diversificados sí va a haber traslación de inversión de un segmento a otro, en vuestra opinión. Bueno, y por decir yo algo, ya lo está viendo, incluso ya lo estaba viendo previo a la pandemia. Hay sectores que se han beneficiado de la liquidez, como puede ser la logística, algunos alternativos tipo residencia de estudiantes, etcétera. Hay sectores que se han que se ha restringido la liquidez, como es el retail, donde la liquidez es mucho más escasa para posibles transacciones. No salen los números así porque se han transaccionado centros comerciales muy grandes, pero ciertamente en general el sector la liquidez le cuesta muchísimo. Y luego hay sectores con dudas, como es las oficinas ahora, por ver la tendencia que va a haber oferta-demanda, el mercado ocupacional, dónde se va a mover con el mercado que hay ahora. Pero sí hay traslación de dinero. Y luego lo que sí que está viendo es una gran traslación de dinero, sobre todo al residencial en alquiler. Ese es también otro de los grandes ganadores. Como decía antes Cristina, que no lo estropeen, porque la legislación es un sector muy proclive a legislación que la llama social, pero luego tiene unos efectos más perniciosos en el arrendatario que lo que intentan lograr, ¿no? Entonces es un sector muy proclive a hacer políticas populistas, lo cual ahuyentará una gran capacidad de inversión que hay en este sector. Estupendo. Voy a leer una última pregunta por no dejarla planteada a la mesa, pero creo que durante el debate ya se ha respondido. Es una pregunta de Jordi Basurto y nos dice así: en oficinas, la superficie de menos que se va a alquilar por el teletrabajo va a compensarse con los mayores ratios de superficie por persona para mejorar las características sociales y ambientales de los puestos de trabajo, esa densidad a la que hacía referencia Juan. Es decir, por resumir, ¿vamos a alquilar la misma superficie o no? Este dato de contratación de absorción anual. No sé si quieres añadir alguna cosa más, pero creo que lo has contestado. Sí. Hoy por hoy es difícil porque además no solo se mezcla esta ecuación, sino se mezcla que posiblemente haya empresas que ajusten su plantilla. Y entonces los efectos de esto creo que no es fácil verlos en el muy corto plazo. Vamos a necesitar un tiempo para también diferenciar de lo que son ERES de lo que son teletrabajo. Estupendo, estupendo. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, lamento estos últimos minutos que os he
dado así un poco de premura de tiempo, pero quería ser muy respetuosa con vuestra agenda para empezar y también, sobre todo, de todas las personas que han tenido la amabilidad de conectarse. Con esto, a no ser que quisierais añadir alguna conclusión final, cerraríamos ya esta sesión agradeciéndoos muchísimo, Cristina, Juan y Cristian, la generosidad que habéis tenido compartiendo vuestro punto de vista, compartiendo también las estrategias y todo lo que habéis llevado a cabo durante estos tiempos que os han obligado a tomar decisiones rápidas y certeras para poder salir adelante de esta situación. Y me dirijo a todos los que nos han escuchado durante estos últimos minutos. Esperamos de verdad que haya servido pues, para hacer una radiografía de qué está sucediendo en el sector inmobiliario no residencial y, sobre todo, en estos momentos de tantos cambios, tratar de dilucidar cuáles van a ser sostenidos en el tiempo y, por lo tanto, nos tenemos que enfocar ahí sí o sí, o cuáles va a ser más bien coyunturales y tenemos que cogerlos con más cautelas y con un margen distinto. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, Ana, y gracias, Simapro. Y gracias, Cristian y Juan. Un placer. Gracias. Adiós.